tal amigos? ¿Cómo están? Gracias. Bienvenidos una vez más, como todos los sábados, a esta edición importante de Paul Jiménez Conversa. Tenemos una semana muy cargada, sobre todo por el tema político. La cuestión de confianza, la vacancia, están ligadas y lo cierto es que hay esos humos de querer tumbarse este gobierno para fines subalternos. Ya sabemos, y acá lo decimos, no es casualidad que el alza en el precio del costo de la gasolina, que llega hasta los 20 soles. ¿Quiénes manejan a estas empresas de combustibles? Saque usted sus propias conclusiones. Salieron los chats de la vacancia. La Sociedad Nacional de Industrias está detrás de tumbarse al presidente. Y esto no le hace bien a nuestra patria. Hay que acordarnos lo que ha pasado con el expresidente Martín Vizcarra. No defendemos eh, todo lo que hizo, pero creemos que lo que sucede en nuestro gobierno siempre va a afectar al último ciudadano que está en el rincón de la patria. Y todos nosotros, por supuesto. Suben las tarifas del gas, llegó hasta los 60 soles el balón de gas doméstico. Las amas de casa están pasando penurias en los mercados. 10 soles el precio del kilo del pollo. Eh, ¿Qué otras cosas? El GLP, que también estuvo por las nubes en cierto momento. Ya no se sabe qué hacer. Y ahora con este incremento en el precio de los combustibles, específicamente en la gasolina, entonces nos están dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Generar de mayor desconcierto, generar mayor zozobra y que la gente, por supuesto, culpe a este gobierno de esta situación. Cuando los empresarios, y aquí lo decimos, miserables, actúan de esta forma en contra de sus propios connacionales. Y esto no debemos permitirlo. Hoy vamos a conversar un poco sobre este tema, pero tenemos dos invitados espectaculares, dos invitados de lujo. Tenemos a Ricardo Belmont. Ustedes lo conocen, no necesita mayor presentación. Él ha sido voceado como asesor del presidente Castillo. Sin embargo, estos días dijo que aparentemente que ya no estaría en este trance. Y luego, mucho se especula sobre qué papel jugaría. Cerrón habló, le dio la bienvenida, luego dijo que era una propuesta de este gobierno, etc, etc. Y luego tendremos una conversación también filosófica y de reflexión con un pensador de la calle, un pensador que siempre se posiciona en la Plaza San Martín. Anca Army va a estar con nosotros y sobre todo para debatir sobre temas al grano, al dardo, a la yugular, como a usted le gusta. Así que gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Auténtica Televisión, a su gerente general, Lancier Chávez, por esta oportunidad. Este es un programa dirigido por mí, por mi persona, y por supuesto, todas nuestras opiniones son objetivas. Aquí no estamos a favor ni en contra de nadie, queremos sumar, queremos aportar. Pero vamos a comenzar comentando lo que ha ocurrido esta semana, y es con el tema de la cuestión de confianza. Y entendemos que la cuestión de confianza, señores, está ligado mucho con la vacancia presidencial. Antes que nada, te quiero invitar, por favor, que nos sigas en nuestras redes sociales, no solamente en nuestro canal Auténtica Televisión, que sale en vivo y en directo, como todos los sábados, sino también Gigi Paul y Paul Jiménez Periodista en mis redes sociales. Estaba diciendo de que si tenemos claro qué es la cuestión de confianza en sí y por qué está relacionada con la vacancia presidencial, esto ha generado un debate que ha llegado incluso hasta, que ya está en el despacho del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Ya el ministro de Justicia, Aníbal Torres, ha dicho que el Congreso ha incurrido en en un delito, por decirlo más claro, y esta situación puede acarrearnos muchos problemas. ¿Cuál es el argumento para esto? Lo que vamos a hacer es comentar sobre esto, precisamente sobre imágenes. La cuestión de confianza. ¿Por qué es importante velar por esto? La cuestión de confianza nos habla acerca de que el gobierno puede tender la política que mayor le plazca por el bien de la ciudadanía, en este caso del Perú. Si al Congreso no le parece
y no le da la confianza, como están queriendo tumbarse ministros a cada momento. Entonces el gobierno le dice al Congreso: señores, este es mi gabinete encabezado por tal persona, en este caso Mirta Vázquez, quiero que ustedes por favor le den el voto de confianza que está amparado en la Constitución. ¿Qué les parece? ¿Aprueban o no aprueban a este nuevo gabinete? La presidenta del Congreso, en este caso Alba, y todos los congresistas debaten, al final votan, ¿no? Si la Constitución dice que si este Congreso no les da la cuestión, el voto de confianza o la investidura en 2 ocasiones, entonces la prerrogativa del jefe de Estado es disolver el Congreso. Ya lo hemos vivido con el expresidente Martín Vizcarra. Sin embargo, hay algo más que está detrás. El gobierno, creo yo, ha tenido mucha buena intención de cambiar esta situación, de modificar ciertos artículos que se habían puesto en esa autógrafa, pero que al Congreso no le ha parecido. ¿Cuál es el fin, el medio del asunto? Si tú, como me das la cuestión de confianza y yo no te doy la cuestión de confianza 2 veces, si tú vas a tener que disolver el Congreso, yo no quiero que me disuelvas, entonces, si tú haces esto, a cambio yo te vaco. ¿Cuál es la palabra que está en disputa? Incapacidad moral permanente. Señores, no hay que ser muy sabios, muy doctos para darnos cuenta que incapacidad moral es un término, por ejemplo, la moralidad o qué es la moral, son términos gaseosos que no se pueden palpar, no se pueden describir. ¿Cómo podemos hablar de moralidad o de moral si eso no es concreto, no es concretamente viable? ¿A qué entendemos por moralidad? Moral es alguien que de repente, por ejemplo, lo que son más, digamos, puestas en el lado subjetivo de las personas. En cambio, como el gobierno ha planteado incapacidad mental o de salud, eso sí es concreto, porque además una junta médica va a definir si este presidente está apto o no mentalmente o de salud para seguir gobernando. En estos 2 casos es lo más lógico plantear una vacancia. Hay excepciones, hay que recordar lo que ocurrió con el expresidente Alberto Fujimori. Expresidente Fujimori se fue a un viaje y renunció vía fax. Y todos, al unísono, le dieron el tema de la vacancia presidencial en ese caso, ¿no? Aceptaron su renuncia y se formó la vacancia y chao, presidente Alberto Fujimori. Entonces, aquí hay una excepción. Y el tema es que, al parecer, es una posición que también postulo y la que también el mismo ministro de Justicia, Aníbal Torres, dice que la intención es vacar al presidente como sea, que no le gusta el terno que utiliza, que la corbata rosada es muy mala, ¿no? Que no le gusta tal ministro, vaquen al presidente. Entonces, ese juego de tronos, ese juego de poderes debe cambiar, porque no estamos, señores, para jugar a lo que va a pasar. No estamos para jugar digamos, a ver qué sucederá cuando las personas ahorita en las calles están necesitando ahora mismo trabajo, están necesitando que se les solucionen los problemas de salud. Si bien es cierto, este gobierno está avanzando con el tema de la vacunación, más del 50% de ciudadanos ya están vacunados, ¿sí? Pero falta. La reactivación económica es muy importante. Necesitamos gestionar trabajo para nuestros ciudadanos. Pero si el Congreso se está peleando con el gobierno, no se va a conseguir nada. Señores, aquí lo dijimos en nuestro primer programa, 3 meses que el Congreso se la ha pasado peleándose contra el gobierno, pero en 3 meses ni una sola ley, señores, contra la inseguridad ciudadana, ni una sola ley, porque dicen que trabajan para el pueblo, para favorecer a los sectores que necesitan reactivarse, ni una sola ley. Y aquí es responsable la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y todos, la mayoría de congresistas, por no decir, digamos, al 100%, pero la mayoría, toda la mayoría de bancadas buscan su conveniencia y esto no lo podemos permitir, tenemos que denunciarlo, tenemos que decirlo. No es posible que en 3 meses se le exija más al gobierno y a los congresistas. Aquí hemos denunciado que Fuerza Popular y otras agrupaciones políticas han cobrado dinero de la OMPE, más de 7 millones de soles, y ese dinero se repartió para pagar becas, para pagar favores, y ya lo hemos analizado en este programa. Entonces, ¿cómo es posible que mientras la informalidad está creciendo, se mueren de hambre en las calles, sube la gasolina, sube el precio del balón de gas y otras cosas, el pollo, y la Sociedad Nacional de Industrias viene a querer vacarse al presidente, quiere vacarse al presidente,
gestando y por supuesto financiando huelgas de transportistas. Entonces, aquí no es nada gratis, señores. Nada es gratis. Así que vamos a ver la cuestión de confianza que estamos viendo. ¿Qué cosa es lo que ha dicho una vez que el Congreso votó por insistencia y al día siguiente se tiene que publicar en el peruano sobre el voto de... Esto es lo que puso la premier Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, posteó esto en su cuenta de Twitter, lamentando la postura del Parlamento, y por supuesto sobre imágenes vamos a leer lo que dijo nuestra premier respecto a una postura que ya se había conversado con el mismo el Congreso y también la misma presidenta del Consejo de Ministros había conversado, incluso el presidente en un momento, para poder tender los puentes necesarios y poder saber que necesitamos trabajar todos por la gobernabilidad. Si no se tiene esto, entonces nadie va a avanzar. Esto es lo que publicó Mirta Vázquez Chuquilín, presidenta del Consejo de Ministros. Lamentable que el Congreso haya renunciado, ¿no?, al debate amplio y plural sobre un tema trascendente para el equilibrio de poderes con una ley que pone en riesgo nuestra democracia. Adoptaremos las acciones necesarias para evitar el quiebre del Estado de Derecho. Esto es una alerta. Esto es una alerta, lo está denunciando públicamente Mirta Vázquez. Ciertamente la cuestión de confianza forma parte del equilibrio de poderes. Así que luego vamos a conversar sobre lo que pusieron pues otros personajes de la política. Pero vamos a hablar inmediatamente con lo anunciado, con nuestro invitado, uno de los invitados estrellas de esta mañana en Paul Jiménez Conversa. Tenemos a Ricardo Belmont Casinelli. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy buenos días. Paul, ¿cómo estás? Qué gusto de conversar con los moyomambinos a través tuyo, ¿no? Muy contento. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es muy enriquecedor tener su conocimiento y sobre todo analizar y conversar sobre esta realidad que nos está chocando a todos. Don Ricardo, ¿por qué cree que esta cuestión de confianza que está ligada a la vacancia presidencial busca tumbarse al presidente Vizcarra? ¿Cuál es su postura sobre esto, don Ricardo? El presidente Castillo, perdón. El presidente, digamos, Castillo, digamos. Así es. Bueno, miren, están desesperados. Desde el primer día lo anunciaron y lo cantaron varios a coro, desde los canales de televisión, desde los comunicadores que han servido para crear un clima de desconfianza en el país y hacernos enemigos entre peruanos con este invento de que venía el comunismo, que se acercaba el terrorismo, desde la campaña, que fue una campaña muy desleal, todos los medios de comunicación, desde el Congreso ya elegido, armaron una estrategia que en los 50 años que yo he visto de política, desde mi posición tanto de empresario como de político y comunicador, jamás vi que la guerra que estos quisieron armar fuera a prosperar hasta después de las elecciones. No lo han dejado respirar ni un día el gobierno. Y el gobierno elegido democráticamente por el pueblo, reconocido por el Jurado Nacional de Elecciones, no fue reconocido por periodistas en Lima, especialmente en Lima, no fueron reconocidos por medios de comunicación que se cerraron a ejercer denuncias sin pruebas, sin fundamento, y esto a mí me preocupa, porque esto fue un plan que lo están llevando a cabo a la perfección. ¿Cree usted, don Ricardo, entonces, que el conglomerado de medios que ha recibido mucho dinero de parte de los gobiernos anteriores, como Vizcarra, por ejemplo, buscan un solo objetivo? Y por eso todos los días destruyen la imagen del presidente, de este gobierno, y buscan también cualquier defecto en los ministros para tumbarse a este gobierno. Ya ha salido una denuncia justamente en El Comercio referida a que, según ellos, según el planteamiento del Grupo El Comercio, al que usted también critica, y por supuesto aquí también somos críticos de este conglomerado, de que la campaña presidencial de Perú Libre
que incluiría a Pedro Castillo, habría estado llena pues, de actos de corrupción, mal manejo de dinero. ¿Cómo ve este escenario desde parte de los medios de comunicación masivos que lo único que hacen a nuestro entender es crear falsas noticias y desinformar a la población? ¿Qué dice don Ricardo? Sí, yo lo veo con mucha chantaje al presidente, ¿no? Porque si el presidente hiciera lo que hizo Vizcarra y les da plata, se callarían y con sus encuestas que también tienen lo pondrían que crece su aprobación y así irían manejando cada ministro, cada ministerio, y tanto caviares como enemigos políticos, los perdedores, se encargarían de destituir a través de socavar de a pocos la simpatía que el pueblo podría tener hacia un cambio, y eso sería terrible para el Perú porque estarían empujándonos a una confrontación entre peruanos que nadie quiere, a un olvido de las provincias que reclaman sus derechos, que se impida siempre la descentralización del país, que es una de las promesas más fuertes que tuvo el presidente, y traerse abajo, sin el respaldo ya de la ciudadanía, que se comería nuevamente otra mentira, que es la mentira del incumplimiento, obviamente que lo ha hecho, pero dimensionado de otro ángulo, dimensionado como el fracaso de cualquier cambio al sistema que ellos defienden. Acá no solamente se traerían un hombre abajo, se traerían un cambio para luchar contra la corrupción, mantener el centralismo en Lima, que ustedes lo saben más que nadie de la región San Martín, que para hacer una obra en San Martín o en cualquiera de los 24 departamentos del Perú, tienen que venir a Lima a traer sus proyectos para que se los aprueben con sobreprecios que ellos ponen, las empresas que van a hacer las obras, y si no es así, los denuncian inmediatamente a los presidentes regionales, municipales, tanto provinciales como distritales. Entonces, toda una organización muy difícil de romper, y solamente se podría romper si Pedro Castillo comienza a dubitar, el presidente, a dudar todos los días de las acciones que tiene que ya comenzar a realizar. A mí lo que me preocupa es que pueda tener enemigos adentro del Palacio. Eso es lo que más me preocupa. ¿Usted cree que por un lado, se critica mucho a Vladimir Cerrón, pero por otro lado, otros dicen que Verónica Mendoza también estaría pugnando por ciertos poderes al interior? Usted que ha estado ahí, ¿qué piensa? ¿Hay algo de cierto en todo esto? ¿Por qué se sataniza mucho a estos personajes? Bueno, yo les digo dos cosas, ¿no? Verónica Mendoza no ganó, el partido de Verónica no ganó las elecciones. Correcto, el partido que ganó fue Perú Libre. Perú Libre ganó. Y siempre se habla del partido ganador, nunca se habla del candidato ganador. Ahora la primera campaña que iniciaron fue que no ganaba el partido, que ganaba Castillo. Entonces ya le estaban rompiendo, le estaban bajando la primera llanta. La segunda llanta eran los membretes de corrupción hacia quienes habían sido los leales colaboradores que habían puesto el pecho en esta campaña, que habían movilizado todo el Perú, sin que Castillo prácticamente hiciera nada, porque en ese momento Castillo no se veía como un futuro presidente, sino como un candidato de un partido que aspiraba a algunas curules nada más. Entonces, Perú Libre se movió con sus dirigentes, yo soy testigo de eso. Aquí en Lima los espartanos y en todo el Perú los espartanos de Obras se metieron en cuerpo y alma para que ganara los patriotas verdaderos contra la corrupción que encarnaba una suerte de alianza de caviares y corruptos, que lo mismo, para tirarse abajo un proyecto de cambio. Aquí el que ha ganado la elección es Perú Libre, con Pedro Castillo. Si se rompe la unidad, suena
Pedro Castillo. Eso se lo dije yo al señor presidente, con todo respeto. Ujú. Le dije, presidente, descentralice el país, primera ley que usted tiene que dar rápido. Segundo, distribuya la publicidad en caso de que quiera usted hacer publicidad para levantar el Perú entre todas las radios y medios de comunicación, chicos, grandes y medianos de toda la República, que puedan coadyuvar a un verdadero cambio para limpiar y barrer la corrupción de manera definitiva. Y tercero, que cumpla con las vigas maestras de obras, porque en las vigas maestras de obras, en su primer artículo, dice que todo acto en contra del Estado, desde cualquier funcionario, desde el presidente de la República a todos los demás funcionarios, debe ser castigado para nunca más participar en política, y cambiar el Código Penal para castigarlos a perpetuidad a quienes roben los dineros del Estado. Ujú. Esto, si el presidente no lo hace en los próximos 10 días, yo calculo que el presidente comienza a perder lamentablemente popularidad, lo ven como una persona manejable, y ya los caviares, a través de el gabinete de la señora Mirta Vázquez, me parece que se llama, Mirta, ¿no? Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, tomarían el control del gobierno y estaríamos gobernados por, llamémosle, Vizcarra, por Sagasti, por Guzmán, y no cambiaría nada en el país. Los fujimoristas estarían al acecho, y en las elecciones regionales, perdonen, señores, inevitable con una fiera de esta naturaleza, ya me acostumbré a lidiar en la política. Un nuevo espartano. Bueno, ¿Cómo se esa llama es la mi mascota, opinión, don querido. Ricardo? Perdón. ¿Cómo se llama la mascota? ¿Cómo se llama esa fiera que está ahí? La mascota se llama Camila. Camila. Muy Entonces, bien, un saludo para Camila Camila ahí. Para todos Camila es los televidentes conocida en saben el que Ricardo barrio, Belmont tiene a Camila ahí, como una fiel escudera. Y don Ricardo, entonces usted cree que estos caviares están queriendo, pues, digamos, amparados o ayudados por los grandes medios de comunicación por el tema de la plata, ¿no? El dinero es lo que está en juego. Y usted ha dicho algo que también es idea de este gobierno: destinar presupuesto para nuevos medios digitales y destinar, por supuesto, presupuesto para grandes medios o nuevos medios que están en provincia. Pero quienes están muy molestos son los grandes medios de comunicación. Usted la vez pasada comentaba respecto a que, y aquí también lo decimos porque este es un canal pro familia, yo también me considero un periodista objetivo y pro familia también. El objetivo de ellos es introducir la ideología de género a través de los medios de comunicación, y que estos caviares, como tienen esta postura, ponerle a los niños este pensamiento tan nefasto y sobre todo atentar contra su propia dignidad y la psicología de ellos. ¿Qué piensa sobre esto, don Ricardo? Porque muchas veces no se toca este tema en los medios de comunicación, no se quiere hablar, pero yo sé que hay plata que va para financiar todo este tipo de pensamientos. ¿Qué piensa usted, don Ricardo? Sí, hay ONGs, Paul, escúchame, hay ONGs que financian la ideología de género porque quieren destruir la familia. La familia es el eje, pues, de una nación, ¿no es cierto? Una familia unida es un país unido. Si no hay familia, es muy difícil unirse, porque si uno destruye la familia, ¿de dónde te agarras? De ningún lado. Entonces, el objetivo de estos que promueven el aborto, de estos que promueven la ideología de género, no es otra cosa que destruir la familia, que es el eje de la sociedad. Nos han robado la libertad, nos han obligado y nos quieren obligar a hacer acciones del gobierno sin garantías constitucionales y en estado de emergencia. Esto significa que hoy día ningún ciudadano que nos esté escuchando en Moyobamba o en Piura o en Huancayo o en cualquiera de los departamentos del Perú está tranquilo de poder actuar libremente de acuerdo a su libre albedrío. No existe la libertad en el Perú el día de hoy. Estamos viviendo bajo el régimen dictatorial
de la vacuna COVID. Entonces, esto lo beneficia enormemente a aquellos que han negociado con la muerte y con la vida de cientos de miles de peruanos que no hubieran fallecido si hubiera habido una política humana basada en la vida y no en la muerte. Entonces, aquí hay muchos responsables, los medios de comunicación que alentaron la muerte, que taparon la verdad y que han recibido dinero para sostener a un Vizcarra primero, a una señora ministra de Salud que se estaban vacunando a espaldas del pueblo, que estaban comprando vacunas sobrevaluadas, y esto en otro país es traición a la patria. Aquí no pasó nada, todo apañado por los medios de comunicación, y los peruanos nos quedan dos caminos: seguir así, dañando a nuestros hijos, nuestras familias, y por encima de todo la verdad, o buscar una alternativa. Y esa alternativa la encarnaban Perú Libre, pienso yo, con todos los que apoyamos a un cambio contra la corrupción y la impunidad. Lamentablemente, parece que son muy poderosos y es probable que el día de mañana, o el día lunes, perdón, pongan entre la espada y la pared al país con la vacancia del presidente, y con esa arma ellos puedan negociar aún más ministerios, más poder y hacerse dueño del gobierno. Don Ricardo, para usted, la premier Mirta Vázquez es parte de esta caviarada que busca introducir este tipo de pensamientos y desde allí le estaría haciendo mucho daño a este mismo gobierno, porque usted dice, ¿no? Todo el mundo va a querer intereses, va a querer de alguna forma traer a su propia gente, y la idea propia de Perú Libre está desapareciendo, por lo menos porque la petardean los medios de comunicación y la mayoría de congresistas de la oposición. ¿Qué piensa usted de nuestra primera ministra? ¿Cree que está siendo una especie de jugada también para que se baje un poco la idea de la idea primaria del presidente? Sí, sin duda, pues claro, porque no se puede poner a una primera ministra que ha sido tu enemiga en la campaña, pues que no ha colaborado en la lucha para la reconquista de los valores fundamentales, de que ha estado al frente de la presidencia del Congreso durante meses y de la vicepresidencia durante el gobierno de Sagasti. Entonces, uno tiene que entender que ella no hizo nada de lo que está en la agenda de los verdaderos patriotas, lo que significa que ha elegido mal el presidente. Se equivocó. Debió poner y dejar a Guido Bellido que terminara su tarea por lo menos 90 días. Eso es lo correcto, 180 días. Eso es lo más correcto, digamos, dejar que una persona que tú has nombrado, que el gobierno ha nombrado y tenía mucho ánimo, lo vimos. Yo me baso en las acciones de los hombres. Él fue a Las Bambas a resolver un problema serio ahí en la minera, ¿no? Y lo resolvió yendo a caballo con 2 personas. No era como antes, que llegaban 150 policías armados hasta los dientes a reprimir, ¿no? Se veía que había un trato más humano, más cercano con la población. A mí me pareció ese un gesto extraordinario. Después el otro gesto, que no sabemos si se podía triunfar, pero llamar a Camisea para renegociar un contrato y sentarse a la mesa es un acto de caballero, pues, porque no puede ser que el Perú siga en manos, ¿no?, de aquellos contratos ley que se firmaron entre gallos y medianoche, donde hemos empobrecido el Perú con esos contratos por tiempo ilimitado. Quiere decir que el Perú ha sido entregado de pies y manos a las corporaciones extranjeras, donde quien firmó ese contrato está buscado en Estados Unidos, perseguido y preso, creo que está en estos momentos, y el señor Kuczynski, que también participó, está con arresto domiciliario en su casa. Entonces no puede ser que se hayan tumbado un proyecto y que de esa manera los tentáculos crezcan para el abrazo del oso. Eso es lo que dije yo. Así es.
y dos preguntas también que vienen a esto. ¿Qué piensa del papel de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alba? ¿Cree que también juega sus intereses? Y lo segundo, ya que usted está hablando de este tema del gas, ¿está de acuerdo con que se nacionalice este gas de camisea que es necesario para todos? Hemos visto balones de gas a 60 soles en las amas de casa. ¿Qué piensa sobre esto, don Mire, Ricardo Bueno? yo no conozco tanto el tema energético, pero hay gente que conoce mucho esto, ¿no? Lo que está mal en el Perú, que pareciera que es un delito debatir. La gente ya no quiere debatir los grandes problemas nacionales. Y eso es lo que a mí me preocupa. Lo del gas de camisea es un escándalo tremendo. No se hubiera permitido en ningún otro país, pero aquí en el Perú se permite por la Constitución, que ha desaparecido el poder del Estado peruano. Y quien quiere defender al Perú, el Estado somos todos, ¿eh? El que quiere defender al pueblo, el que se planta inmediatamente te persiguen los caviares que tienen metido gente en la policía, que tienen gente metido en los ministerios, que tienen gente metido en la prensa. Entonces van partiendo el queque por pedacitos para que al final se lo coman íntegro. Entonces, el Perú está, al menos desde mi lugar, notificado desde el primer día que aquí viene una situación parecida a la de la guerra con Chile. Me hace acordar a la guerra con Chile. Peruanos traidores, peruanos que tenían intereses acá con los chilenos, que permitieron la muerte de muchos peruanos en la batalla de San Juan de Miraflores y Chorrillos, traicionaron, le abrieron las puertas a los invasores, los besaron, los abrazaron, hubo un golpe de Estado, llegó luego el presidente llamado el Califa, se acordarán ustedes, llega el Califa que tenía negocios en Chile y los chilenos entraron como Pedro en su casa. Fue la invasión de los chilenos en la guerra infausta del 89 y ahora del 79, y la guerra infausta ha sido en el bicentenario entre nosotros los peruanos. Y los extranjeros están en balcón mirando cómo nos masacramos entre peruanos y están esperando que caigamos los peruanos para quedarse ellos por eterna memoria con la riqueza del Perú. Estas riquezas que han sido enajenadas, entregadas en condiciones adversas a los intereses del pueblo peruano, se deben exclusivamente a la manipulación de que hemos sido víctimas y a la poca información para unas elecciones limpias, fraudulentas, que empezaron con la toma del Congreso desde las minorías, que se organizaron muy bien, con 6 partidos, que se hacían los que competían entre ellos, y en el fondo lo que querían era tomar el Congreso primero, distrayéndonos con encuestas donde ponían a Forsyth como candidato a la presidencia, después de Soto, después Lescano, después Acuña, después Keiko. Ellos ya tenían montado esto para hacerse dueño de la mayoría del Congreso y lo lograron. El pueblo no se dio cuenta y ellos tampoco, que podía ocurrir un fenómeno dentro de este fraude, que Perú Libre iba a tener el respaldo de 17 regiones del sur y ganar las elecciones por la mínima cifra de 45.000 votos. 45.000 votos fue la diferencia de esta elección. De ahí, el gol de Perú Libre entró en el último minuto del sobretiempo, por decirlo de alguna manera, y se les quemó la película. Cuando se encontraron con esta realidad, inventaron el terrorismo y el comunismo. Nada de eso es cierto. Entonces ahí vino ya todo lo que ustedes conocen de los últimos días, y Castillo empezó a rodearse de amigos, de otros advenedizos, y lamentablemente cuando él me llama a mí para que lo asesore, con la experiencia que tengo de 2 gobiernos municipales y de haber sido congresista y un comunicador de 50 años, la prensa
se le tira la yugular al presidente y Sí. comienzan a desbaratar, ¿no?, la descentralización, a desbaratar todo lo que ustedes han planteado también, y que la radio de provincia sobrevivan, agonicen, y que los medios de comunicación alternativos, que son muchísimos, también mueran ante esta gran prensa que vuelve a tomar no solamente el control de sus medios poderosos, sino también con el dinero, controlan las redes sociales y se fortalecen en esa nueva forma de llegar a la población. Crean granjas de troles muy bien pagados, invierten millones en granjas de troles, y finalmente todas las páginas que tengan éxito en las redes sociales van a ser invadidas por los troles. Entonces, digamos que tu canal, que abre comparte información con lo que escribe la gente, va a llegar un momento en que tu canal está controlado por la granja de troles. Entonces trabajas para ellos. Todo esto está planeado, esto ya se hizo antes y lo están haciendo ahora a la perfección. Yo creo que A eso precisamente iba, ¿no, don Ricardo? Porque esa granja de troles, precisamente de la que usted bien refiere, desde que se mencionó su nombre y desde que usted pisó Palacio de Gobierno, junto al presidente Castillo, los grandes conglomerados empezaron a cuestionar su calidad moral, que era usted homófobo, xenófobo, antipatriota, traidor a la patria, y todo era el pensamiento de todos los conductores de televisión a nivel nacional, por lo menos las cadenas nacionales. Querían tumbarse la imagen de Ricardo Belmont, y que supuestamente decía que porque usted defendía a los ciudadanos cuando usted postuló a la alcaldía, sobre la entrada de los venezolanos, que me pareció correcta. Si tú quieres que alguien entre a tu casa, tienes que por lo menos pedirle papeles. Y eso no es ser xenófobo. Lo tildaron de muchas cosas. Eso por un lado, don Ricardo. Por lo menos creemos que hay personas que trabajan sí por el bien de nuestro país. Y lo segundo, ¿cómo es el presidente Castillo como ser humano, que usted ha hablado con él de tú a tú? Porque se dice que es comunista, pero a mi entender el comunismo tiene ápices, tiene principios y tiene síntomas que no se ven en este presidente, por lo menos en este gobierno. El comunismo tiene cosas muy nefastas, pero por lo menos yo no lo veo así. ¿Qué opina usted sobre estas dos partes que le voy comentando, don Ricardo? Bueno, sí, efectivamente, que el presidente me invita a Palacio y me dice: Ricardo, dame una mano en estas áreas que no conozco. Yo le digo: encantado. Y ese día sale el Twitter del presidente y se inicia una campaña orquestada en todos los medios con la misma frase, las mismas palabras, los mismos eslogans. Es como si una Coca-Cola, una gaseosa lanzara la nueva campaña de Coca-Cola, pues, ¿no? Todos igualitos, ¿no? Entonces eso es una campaña, pues, multimillonaria de desequilibrio al gobierno, ¿no? Para que el gobierno nunca tenga a nadie cerca que le pueda decir en buena onda, en buena leche, ¿no?, lo que está mal y lo que se puede corregir. Eso por un lado. Y por otro lado, que el comunismo, que fue el membrete y el miedo, eso es una falacia absoluta, es un sofisma que se crea, y en base a una de los sofistas que hoy día ejercen el periodismo, como ayer que me quisieron hacer una emboscada en Willax, donde te arman unas ediciones de varios años, las mezclan y las presentan como fuera de contexto, pero las presentan como un hecho real, cuando es una mentira, porque una media verdad es una mentira. Entonces, estamos viviendo entre una lucha frontal contra la corrupción que se basa en la mentira, pero la mentira la manejan de manera orquestada, como una sinfónica que suena perfecto, desde Lima a todo el Perú, que repite las noticias que salen de Lima. Esa es la estrategia de ellos, y si el señor Castillo no se da cuenta rápido y no se sacude, ¿no?, Castillo va a ser el hombre que va a padecer, junto con muchos peruanos que creímos en él, ¿no?, el dolor de haber perdido la más grande oportunidad histórica en el Bicentenario de recuperar nuestra patria para los peruanos.
Ujú. Es importante lo que usted menciona, don Ricardo, porque el papel que juegan los medios de comunicación es importante y hay que ser responsables, porque el público en general consume televisión, o por lo menos medios de comunicación, pero si todos los días le das a comer lo mismo, lo envenenas. Creo que es una responsabilidad muy grande. Yo le pregunto, ¿Pedro Castillo para usted es comunista? ¿Cree usted que Vladimir Cerrón gobierna detrás en las nubes o en las sombras, como se quiera entender? Y también se habla de que este gobierno estaría pues apañando a algunos personajes como Pinturita y otros del caso de los dinámicos del centro. ¿Qué piensa sobre esta situación, don Ricardo? No, es que todo eso es probable, porque toda duda es razonable. Uno siempre duda. Mañana ustedes están haciendo el programa y usted tiene un productor o tiene un amigo y alguien inventa lo que empieza con un chisme, digamos, y el chisme se convierte, crece el chisme, y la gente le gusta creer también en lo malo. La gente no quiere creer en lo bueno en el Perú. Hemos volteado la tortilla. Acá hay que creer lo malo de lo que hablamos entre peruanos. Mañana me dicen el señor Paul Jiménez, hermano, es esto. Entonces uno dice, puede ser, pues, ¿no? Uno siempre dice puede ser, ¿no? Entonces yo dudo porque el Poder Judicial y la Fiscalía han perdido su independencia, están dominados también por los caviares, tienen abogados caviares, tienen amigos y mucho poder en la Fiscalía y tienen mucho poder, entonces trabajan de manera orquestada también con el Poder Judicial. Trabajan con la policía y ahora trabajan con los que han sido miembros de nuestras Fuerzas Armadas en retiro, y todo esto arma pues un paquete bastante, yo diría, peligroso para la nación peruana en su conjunto, para nuestros hijos, porque fíjense ustedes por todos los ángulos que nos agarran. La ideología de géneros, Así es. nos quitaron la educación cívica del colegio, nos quitaron la instrucción premilitar, nos quitaron parte del himno nacional y nos los cambiaron. Aquí hay una suerte, pues, de plan organizado a 30 años. Esto no fue una jugada simple. Esta es una jugada muy bien pensada para minar la nacionalidad, la autoestima y el sentido de pertenencia de un país. Cuando un país pierde el sentido de pertenencia, pierde la familia como valor y pierde la autoestima, ese país manejado por el miedo puede ser conducido al despeñadero como la manada que se cae sin poder ya frenar la inercia producida por los medios de comunicación. Todos al precipicio, muchachos, corran, y suena el disparo y los búfalos corren los búfalos, que no me refiero a los apristas, digo los búfalos metafóricamente, a todo animal que corre hacia el destino. Entonces, don Ricardo, usted postulará quizás a la alcaldía, a una gobernatura regional, quizás también seguirá usted con sus, digamos, con sus espartanos, como usted los llama, postulando ideas. No sé. ¿Seguirá usted asesorando al presidente, aunque no está ya, digamos, oficialmente, porque no está puesto por lo menos oficialmente publicado? ¿Cómo está ese futuro para don Ricardo Bello? Ellos era que no había, lo que decían ellos es que no había querido firmar la señorita o señora Mirta Vázquez. Ajá. Pero el presidente ha mandado un correo al mundo entero y ahora tendría él pues que mandar un correo o un Twitter, porque siempre un nombramiento de caballeros se hace a través de la información que da una persona de la estatura del presidente a la estatura menor, obviamente, de un exalcalde, 2 veces electo alcalde de Lima, congresista de la República y candidato a la presidencia que fui yo, por el partido Perú Libre que lo hizo ganar, que en ese momento se llamaba Perú Libertario. Entonces uno dice,
que el camino, que el único que puede creer la población es cuando el presidente diga por Twitter: Ricardo Belmo no es bienvenido a Palacio porque sus condiciones que yo creía que tenía no las tiene. O sea, poner exactamente lo contrario a lo que dijo. Entonces, ahí yo, como es mi estilo, le diré muchas gracias por sus estos y chao. Y vendrá nuevamente pues el análisis político de la fortaleza espiritual, de las convicciones que debe tener un hombre para cambiar el país. Y ahí estaría muy claro el esquema de que Obras y sus espartanos crecerían como están creciendo en todo el Perú, porque saben, por lo menos, que Ricardo Belmont no se vende, aunque la prensa me tire basura. Yo tengo una frase que digo: mientras más guano me tire la prensa basura, más verde será el jardín. Y O sea que eso es un mensaje que estamos usted le está dando también a estos grandes conglomerados de medios de comunicación que desinforman, que atacan, que quieren tumbarse gobiernos, que no les gustan los ministros, y todos los días es el mismo pensamiento. ¿Cree usted, don Ricardo, que la Asamblea Constituyente que podría darse en nuestro país va a convertir en el Perú como Venezuela, como Cuba? ¿Por qué tanto miedo le tienen a este tema de la Asamblea Constituyente? Porque la Constitución ampara lo que Alberto Fujimori hizo, ¿no? Con el tema de los claro. menos. Lo ¿Cambiará que la pasa realidad? es que, ¿Mejorará nuestra realidad? ¿Cómo piensa esto? miren, para mí la Constitución necesita unos cambios, necesita cambio en la Constitución, pero el camino de la Asamblea Constituyente toma un tiempo, porque no vivimos en la dictadura de Fujimori. Acuérdense que Fujimori hizo la Asamblea Constituyente con dictadura. Ya había dado golpe de Estado, ya tenía los militares con él, ya había Montesinos pagados a todos los medios de comunicación y no había redes sociales. Entonces, comprándose a los 6 canales de televisión, menos a RBC, iniciaron su campaña, y a nosotros de RBC nos quitaron la publicidad y nos denunciaron. Y un medio vive de la publicidad. Entonces, hecho esta estrategia, yo creo que la Asamblea Constituyente no le va a dar el tiempo a Castillo, porque ya Castillo va a estar con la popularidad en el suelo, ¿no? Y en ese momento Castillo, perdiendo, como dijo, nada más lo dijo, fíjense ustedes qué interesante, ¿eh? El libro El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo, el asesor de los Medici del siglo XVI, decía Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, aquella mente brillante pero malévola, decía: cuando un príncipe pierde su milicia y llegan a apoyarte los extranjeros y los mercenarios, así decía Maquiavelo, siglo XVI, tu proyecto, le decían al príncipe, será fracaso total. Porque lo voy a explicar, rechaza. Me estaba entrando una llamada. ¿Saben por qué? Sí. Porque en ese momento, ya en el capítulo 13 de ese libro, da a entender que de suceder eso, tanto los mercenarios como los extranjeros, haciendo, vamos a decir, el paralelismo con lo que ocurre ahora, es el fracaso y la muerte y lo decapitan al príncipe, ¿no? Entonces, bajo esa historia tan bien narrada por Maquiavelo en su libro El Príncipe, daba exactamente la política que debe seguir un gobernante, y que la llevó a cabo muy bien Vladimiro Montesinos con Fujimori. ¿Me entiendes? Entonces, si no se le asesora bien al presidente, el presidente se va a dejar devorar por aquellos que leyeron ese libro como la Biblia de cabecera para gobernar un país donde hicieron los que le dio la gana
dieron golpe de Estado, asamblea constituyente, cambio de constitución, venta de 250 empresas públicas, achicamiento del Estado, financiación, contratos ley, que no se pueden nunca cambiar, entrega de las carreteras, de las vías, las concesiones, los puertos, los aires, es decir, perdimos el país. Nosotros estamos ahora en un país alquilado. Es como si usted era dueño de su casa, entraron los inquilinos y a usted le han dicho ahora te vamos a dejar vivir en un cuarto y no hagas bulla porque si no te sacamos de acá. Y acá tienes derechos limitados en tu propia casa. Pero si era mi casa, señor, no, ya no es. Entonces, nos ponemos las pilas los peruanos, ¿no? Don Ricardo, y usted sabe que en televisión el tiempo es corto también. Y yo finalmente quisiera invitarlo brevemente a que nos dé una reflexión final, ¿no? Si en caso el lunes no hay voto de confianza, ¿se debería cerrar este Congreso? ¿Qué pasará con los ciudadanos después que van a quedar con incertidumbre? Porque la política manda sobre toda la economía y eso es así. ¿Vacarán al presidente después? ¿Cuál es su reflexión final para ir ya terminando esta entrevista, don Ricardo? Yo no creo que la gente de Perú Libre y aquellos electores, que fueron más de 9 millones, se queden tranquilos habiendo sido de alguna manera usados, traicionados, no por Castillo necesariamente, sino por las fuerzas políticas que lo pusieron entre la espada y la pared y lo terminaron golpeando entre las cuerdas para noquearlo finalmente. Entonces, lo que va a pasar después de lunes o martes es impredecible para mí. No tengo la bola de cristal. Quisiera tenerla, pero yo nunca había vivido algo similar. Okay. Yo me baso en la historia que se repite. ¿Tendríamos otro Ollanta Humala? Ollanta engañó también a la población y esto significaría una tremenda, vamos a decir, decepción, porque han muerto esperanzas de millones de compatriotas que querían ver un cambio contra la corrupción. Esa es mi conclusión final, mi querido Paul. Muchas gracias, te deseo mucho éxito en tu canal y date por seguro que si estoy al lado del presidente Castillo, la publicidad y los 300 millones que se le regalaban, a veces 400, en la época de Vizcarra llegó a 400 y a 500 millones. Y si esa plata se le comienza a dar a los verdaderos peruanos, comunicadores, medios, que quieren hacer patria, este país va a cambiar con una descentralización necesaria, porque Lima ya no da más. Lima es un caos. Lima que está resistiendo la migración que en los últimos 40 años ha venido de provincias aquí, ve insatisfechas sus necesidades para vivir en bienestar. No es posible que no haya agua, que no haya luz, ¿no?, en los lugares que circundan los barrios principales de Lima y que hayamos sido ajenos a este dolor, a estas esperanzas frustradas de los hermanos provincianos que vinieron a Lima en busca de un futuro que no encontraron. Sigue el Perú, sigue Lima llena de vendedores ambulantes, sigue cada día más difícil caminar la calle, los robos, la impunidad, la policía en cada esquina no va a poder frenar la ola de descontento y de robos y van a poner a pueblo contra pueblo y ese fue el final de una historia para una película de terror para mí. Esperemos que eso no suceda, don Ricardo. Desde aquí hacemos votos. Le agradecemos muchísimo el haberse dado el tiempo de conversar con nosotros aquí en Paul Jiménez Conversa. Lo esperamos, por supuesto, esta es su casa, cuando usted guste, también para seguir opinando sobre lo que nos atañe, hacer periodismo serio, objetivo y sobre todo dando información veraz para que la población finalmente decida, pero diciéndole
la verdad. Don Ricardo, muchas gracias por recibirnos. Esta es su casa también, cuando guste. Hasta la próxima, don Ricardo. Muchas gracias. Los espero en mi radio, www.rbc.pe, para quienes quieran suscribirse. Ahí estoy todos los días haciendo cátedra de tipo político, filosófico y también contando la historia que me tocó vivir a mí, lo que yo le llamo la historia contemporánea, desde el día del golpe de Velasco hasta la fecha. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, hemos estado en la grata compañía de don Ricardo Belmont Cassinelli. No necesita mayor presentación y una conversación muy rica, sobre todo para contextualizar nuestra realidad. Vamos a hacer una pausa porque tenemos más aquí en Paul Jiménez Conversa. No se muevan, por favor. Regresamos. Estimado vecino, cuida tu salud y la de tu familia ante la COVID-19. Antes de ingresar al mercado, lava tus manos, controla tu temperatura y desinfecta tu calzado. No olvides utilizar correctamente la mascarilla en todo momento. Y sobre todo, evita tocarte la mascarilla, evita tocarte los ojos, la nariz y boca. No bajemos la guardia. La COVID mata. Municipalidad Provincial de Moyobamba. No hay nada mejor que disfrutar de una taza de café, conociendo desde la planta, de cuyos granos elaboramos el más selecto café del Valle del Alto Mayo. Maquisapa presenta La Ruta del Café, un espacio temático que fortalece nuestra cultura cafetera, un espacio para descubrir lo que hay detrás de cada irresistible aroma, con textura y sabor. Ven y conoce también de nuestros productos derivados al contacto con la naturaleza. Estamos al costado de la carretera Fernando Belaúnde de Terry, a 500 metros del peaje en Moyobamba. Atención de lunes a domingo desde las 8:30 de la mañana. Recuerda que también puedes visitarnos en nuestra cafetería del Jirón Reyes Guerra frente al Centro Cultural de Moyobamba. Siempre hay un buen momento para disfrutar de Maquisapa, el café de las familias peruanas. Gracias por estar aquí. Este es su programa Paul Jiménez Conversa. Hemos tenido una charla muy amplia con Ricardo Belmont Cassinelli, que de alguna forma nos ha dado mucha luz sobre lo que viene pasando en nuestra sociedad. Antes de terminar nuestro programa, nosotros teníamos una entrevista también con un pensador de la calle, un pensador callejero, el señor Anca Armi. Sin embargo, la otra semana lo vamos a tener para hablar amplio, porque él también es una voz autorizada que está en las calles y que recoge el pensamiento de la comunidad. Queremos expresar que nuestra preocupación de que este lunes es el voto de investidura para el gabinete de Mirta Vázquez. Confiamos, creemos y oramos mucho también para que este Congreso le otorgue el voto de confianza de una vez por todas y que los intereses que tienen estas bancadas o ciertos congresistas no gane, porque la gente en las calles necesita trabajo, necesita reactivación económica para poder tener la capacidad de salir adelante. Necesitamos que la gobernabilidad, que tanto se habla, se pueda concretar. Este gobierno, no lo digo yo, lo dicen varios congresistas también, que ha dado ya mucho acto de desprendimiento, no solamente cambiando la mayoría del gabinete anterior, sino también haciendo otro tipo de gestos políticos en aras de la gobernabilidad. Postulamos a la idea de que nuestro país necesita estos cambios, necesita conversar, necesita unirse más para que los ciudadanos de a pie no se perjudiquen, porque finalmente ya hemos visto el tema de la cuestión de confianza que va ligada a la vacancia presidencial. ¿Por qué no cambiarle el nombre a vacancia por incapacidad mental o de salud? Tan simple. Y así nos seguimos trabajando. Hemos dicho 3 meses, un poco más del Congreso, ni una sola ley. Sin embargo, se le exige mucho a este gobierno. También tiene sus falencias, sí, pero no todo es malo. Así que
¿Qué cosa dijo Aníbal Torres también al respecto, luego que el Congreso ya aprobara por insistencia el tema de la cuestión de confianza? Es lo que dijo Aníbal Torres y qué medidas van a tomar. Debido a que el Congreso, pues, al limitar la cuestión de confianza, sin limitar correlativamente la facultad del Congreso de vacar al presidente de la República, ha roto totalmente el equilibrio de poderes. Ahora no hay equilibrio de poderes. Y ciertamente no hay equilibrio de poderes, ¿no? Y por eso van a presentar una acción de inconstitucionalidad, porque se necesita, lo va a definir ya el Tribunal Constitucional. Lo que se quiere es la vacancia presidencial, eso está claro. ¿Qué más dijo el ministro de Justicia, Aníbal Torres? Oportunidad. En esta oportunidad, el Congreso ha infringido la ley, incluso procede un juicio político contra los congresistas que han hecho esto de acuerdo al artículo 99 de la Constitución. ¿A todos los que votaron a favor? Así es, pero es imposible hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ese poder, pues, radica allí en ellos mismos, ¿no? Doctor, esto es cierto, ha infringido la ley porque es algo que está en sus manos y al hacer unísono de no escuchar al gobierno, pues utilizándose la Constitución están infringiendo la ley. Y es cierto lo que dice el propio ministro de Justicia, quien vamos a tener también la otra semana para conversar ampliamente sobre este tema. Aquí hablamos con los personajes. Esta es una entrevista, por cierto, estamos dando crédito a la entrevista que le hicieron en RPP. ¿Y qué cosa más dijo? Dijo algo más el propio ministro de Justicia. Conocemos las consecuencias durante estos últimos años, ¿no? Nosotros hemos presentado ese proyecto de ley, conocemos las consecuencias durante estos últimos años, ¿no? Nosotros hemos presentado ese proyecto de ley, no en el sentido de que se limite la vacancia presidencial, claro, por incapacidad moral, claro, a una vacancia por incapacidad mental y física debidamente comprobada por una junta de médicos, y que se limite, por supuesto, también, doctor Torres, ¿no?, la cuestión de confianza a temas que no sean estrictamente de conocimiento del Congreso. Tan cierto. ¿Por qué se limita a otros aspectos y no se circunscribe a vacancia presidencial por incapacidad mental o de salud? Tan fácil como esto. Este es el problema. Y este entrampamiento del Congreso que le está poniendo al legislativo le va a hacer mucho daño. Las consecuencias las va a pagar la ciudadanía. No podemos permitir esto. Esperemos, hacemos votos, hacemos todo, elevamos nuestras plegarias al Señor porque estos congresistas sean iluminados el lunes y le den el voto de confianza al gabinete Mirta Vázquez, que con todos sus defectos, también creo yo que quiere trabajar por el país. Dejémoslo trabajar también un tiempo más y que las políticas de gobierno que están destinadas a cada ministerio sean efectivas de acuerdo a lo que ha planificado el presidente Castillo. Se necesita gobernabilidad. Y yo creo que la ciudadanía de a pie está harta del pollo a 10 soles el kilo, la gasolina a 20 soles, ¿no?, el balón de gas a 60 soles, y que estas empresas sean por lo menos responsables. Ya el ministro Aníbal Torres es un jurista es un docto en la materia, sabe de lo que está hablando, y creo que concordamos con sus palabras. No podemos entrampar. Y aquí lo decimos también, el fin de este Congreso es vacar al presidente Vizcarra, al presidente Castillo. Por esta razón es que están cometiendo un montón de improperios y esta situación no lo podemos permitir y por eso tenemos que desde aquí, desde Auténtica Televisión, hacer mucha fuerza desde el ámbito periodístico con la objetividad que nos caracteriza para que este gobierno continúe, por lo menos trabaje por los peruanos, que es lo que tanto necesitamos. Así que queremos y pedimos a estos congresistas, por favor, que den el voto de confianza que lo necesita nuestro país. Así que esto es todo lo que tenemos. Y antes de irnos, esta semana el presidente Castillo cumplió 52 años y le dieron pues una ceremonia, le dieron regalos, incluido una serenata, hasta torta, pero él también se dirigió a los trabajadores, estuvo con ellos y esto es lo que nos envió un amigo que trabaja en la PCM justamente. Se den ya un poco de más de tiempo y
se acerquen más para conversar. Y voy a ver de que la gente cuando viene me dice, oye, ábranos la puerta, estamos acá por desamparados. Ya no quisiera que estén desamparados, compañeros. Entonces, por eso, vamos a ver de qué manera. Yo mismo voy a salir a ese lugar el lugar de desamparados para tomarle nota cuando vienen y hacer que nos reunamos. Hay casos urgentes, el país necesita resolver problemas grandes, como por esos problemas, como los problemas por los cuales el 28 de julio hemos juramentado, y el pueblo lo sabe. Acá no hay que te has metido al centro, que estás yéndote a la derecha, no hay eso, compañeros. Acá el pueblo sabe quiénes somos y cómo vamos a gobernar, pero tampoco quiero dejar en claro, y eso quiero dejar claro, de que las cosas no se hacen gritando, las cosas no se hacen imponiendo, las cosas no se hacen alzando la voz, levantando la voz. Las cosas se hacen pensando, las cosas se hacen dialogando, pero en la medida que también nuestros diálogos tienen que ser con altura. Y a alguien que pueda decir, ¿sabe qué? Vamos a dialogar y vamos a pasar todo el tiempo dialogando y para pasear, para vencer al pueblo, no nos vamos a prestar para eso. Porque primero son los derechos fundamentales del país. Y nosotros tenemos una agenda y esa agenda lo ha trazado el país. Y no podemos salir de ellos. Por el contrario, vamos a fortalecerla, enriquecerla y vamos a defenderla hasta el último día de nuestro mandato. Eso es lo que tenemos acá, compañeros. Yo los agradezco bastante por habernos visitado. Háganlo siempre. Parece que me va a gustar los cumpleaños y voy a celebrar el medio año de mi vida. Muchas gracias, hermanos, a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Y aquí ya lo vimos, celebrando junto con trabajadores de Palacio su cumpleaños número 52, y hay que también decirlo, este gobierno, por lo menos el presidente Castillo, no es comunista, señores, y estos que quieren atacar diciendo que el comunismo, pues se equivocan. El comunismo tiene rasgos marcados, y yo no creo particularmente eso porque el presidente Castillo tiene una esposa, la señora Lilia Paredes, es cristiana, y obviamente ella influye también como ayuda idónea para que pueda tomar buenas decisiones. El resto se puede trabajar porque tiene ministros, tiene asesores, y esto va finalmente cuajar en el pensamiento de las personas. Ya lo dijo Ricardo Belmont, tiene que el presidente en este tiempo demostrar su valía, su pensamiento, la idea que él tiene para gobernar y no dejarse influenciar por intereses que están por ahí, que le piden cambio de ministros, o los asesores que quieren meter ideología de género y otras cosas que lamentablemente, o que se deje petardear por los medios de comunicación grandes, por lo menos, que esto sí le va a hacer mucho daño a nuestro país. Esperemos que el presidente, pues como hemos visto, incluso está con mariachis y todo, haya celebrado un buen cumpleaños. Y hay que aclararlo también, nosotros no somos castillistas, ni estamos tampoco alabando al gobierno de una forma descarada, como quizás alguno puede decir. Lo que nosotros estamos haciendo, señores, es periodismo objetivo, serio. Y aquí decimos las cosas con pruebas y, por supuesto, hablando siempre con la verdad para que usted, amigo o amiga, decida. Esto es lo que nosotros planteamos. No atacamos a nadie, no queremos destruir, queremos sumar, porque esto es lo que hace falta en nuestro país, sumar, ¿sí? Así que, una vez más, gracias amigos por acompañarnos. Soy Paul Jiménez, por favor sígueme en mis redes sociales, en Twitter, @jijipaul, Paul Jiménez Periodista, en mi cuenta de Facebook, y también aquí por Auténtica Televisión, porque este es un canal familiar, es un programa para todo el público, porque aquí estamos conectando familias. Gracias a Dios por esta oportunidad, gracias a Eliezer Chávez en la gerencia general de este canal, y por supuesto desde la ciudad de Moyobamba, les damos un fuerte abrazo. Síganos por favor todos los sábados a las 9 de la mañana con su anfitrión Paul Jiménez en Paul Jiménez Conversa. Nos vemos el otro sábado.